Eh, yo antes de comenzar con la clase de hoy quería conversar un poquito con ustedes. Quería comentarles de algo que sea... Hola Carola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? De algo que se ha publicitado en los Buenas medios. tardes, ¿cómo anda todo? Bien, Carola, gracias. De algo que se ha publicitado en los medios y no sé si ustedes habían visto, que es la propaganda de harina Blancaflor. Que bueno, que el logo de harina Blancaflor durante muchísimo tiempo tuvo una negrita ahí dentro del logo y la negrita tenía guantecitos, tenía guantes. Y eso es para todas las personas que dicen que nosotros en nuestro queridísimo país nunca fuimos ni discriminatorios, ni tuvimos ninguna cuestión de tipo semita, porque bueno, realmente sí hicimos muchísima discriminación y en este caso nosotros vemos cómo la negrita que estaba en el logo de Harinas Blancaflor tenía esos guantes porque eran las personas de raza negra, de piel negra, hola Gugi, las que estaban de alguna manera, que necesitaban ponerse como un algo entre su piel y los elementos que iban a consumir o que iban a comer las personas de raza blanca. Entonces, ¿qué más discriminador que esto, no? De la misma manera que nos acostumbramos a decir, bueno, son medias color piel, o es color piel. ¿Es color piel de qué piel? Color piel blanca clara, porque tampoco es piel marrón, tampoco es piel amarilla, tampoco es piel roja, es piel blanca y piel blanca clara. Entonces, bueno, un poco como, hola Adri, eh, un poco como para empezar con esto de cómo están las discriminaciones envueltas en un papel de harina, por ejemplo, y que nosotros hemos consumido esa harina durante muchísimo tiempo y nunca prestamos atención tal vez a ese envase con esa negra, con esos guantes en sus manos, para que no toquen la comida que iban a consumir las personas de raza blanca. Aunque sea que a la noche el patrón goce de los favores sexuales de la negra, ¿no? Entonces vemos cómo ese doble discurso estuvo inserto siempre en toda la sociedad y que no lo podemos negar, y por ahí uno ve unos posteos y dice, pero eso es traer algo, digamos, sin tener noción, eso es algo traído de los pelos, no es así. Bueno, entonces pensemos en nuestra Revolución de Mayo, porque también a eso viene, ya que hemos tenido el 25 de mayo. En el 25 de mayo, ¿quién era el que prendía las velas, por ejemplo? No era el señor de raza blanca, de pelo rubio, de ojos claros. ¿Quién era el negrito, no es cierto, que al chiquito en el colegio, en la escuela, lo hacían que se pinte la cara con corcho quemado, por ejemplo? Entonces, de pronto aparecen todo este tipo de situaciones que tienen que ver con nuestra historia, tienen que ver con el nivel de discriminación, con cuánto nos acostumbramos a vivir dentro de esa discriminación pensando que, bueno, que eso era así, que así estaba bien y que éramos todos iguales. Y la verdad es que no, no éramos todos iguales. Y todavía hoy es mucho más fácil para una persona de raza blanca, de ojos claros, por lo menos en nuestro medio y con determinada estructura física, acceder a ciertos lugares y a ciertos espacios que otras personas que no tienen esas características, que no entran dentro del estereotipo. Entonces, bueno, un poco a traer esto de la negra del
envase de Blanca Flor, que por fin se la sacó de ahí y se tuvo que hacer otro logo. Bienvenido el logo, aunque no sea el mejor, aunque no sea el más atractivo, aunque no sea el que más pegue, pero bienvenido el logo de Blanca Flor, que no le estoy haciendo ni propaganda ni nada, pero estamos trabajando sobre lo que pasó el 25 de mayo y cómo era la estructura en el 25 de mayo con respecto a las personas que formaban parte de esta sociedad y a quienes no dejaban ingresar a la sociedad. Que también un poco vimos el rol de las mujeres y qué mujeres eran las que tenían cabida en la sociedad y que no. Y aún así las que tenían cabida, ustedes en que en esta gesta libertaria no están nombradas las mujeres. De pronto no tenemos el nombre de las mujeres que han tenido que ver con la gesta libertaria y por eso es que se le llama el padre de la patria y se llama patria. ¿Mm? Y sin embargo nunca estuvo contemplada como llamarla matria. Entonces llamemos patria y llamemos matria también por la cantidad de mujeres que lucharon por la independencia de nuestras tierras, de nuestros países y de los cuerpos también. Así que bueno, eso en principio como para comentarles, como para hablar sobre la gesta del 25 de mayo y cuántos modelos con respecto a las niñeces. Yo no sé si hoy por hoy, con esto de la pandemia y la virtualidad, con los actos del 25 de mayo, quienes están en la escuela, en los colegios, les habrán dicho que se disfracen. ¿Quién tiene niñas chiques por acá que vayan a la escuela y que hayan tenido... A ver, Gonzalo, ¿nos querés contar si han hecho algo con respecto a disfraces, a colores de piel y ese tipo de cosas? No, en esta oportunidad solo fueron trabajos con la maestra y más orientado a la historia que el disfraz y la representación digamos, del evento. El Bien. dibujo, que pasa que son chiquitas, mi hija va a jardín, entonces no ha estado muy... Bueno, pero no te olvides que en jardín es que se gastaba un montón de dinero alquilando disfraces porque habían los disfraces de la dama antigua con el peinetón, ¿no es cierto? Que eran todos importantes, y después el de la negrita o el negrito, que tenía un pantaloncito cortado a la mitad, que andaba con unas alpargatitas o descalzo. Entonces, bueno, todo eso que hace a una sociedad y a lo que uno consume y a lo que consumen también las niñeces. Entonces, ¿por qué vos querés estar en este lugar si en definitiva vos tenés que estar en este otro lugar? Este otro lugar es el reservado para vos. Entonces, cuando yo, en mi caso, sí. mis niños también han tenido actos y la verdad es que ahora me doy cuenta que en el colegio no nos hacen pintar de negro. Así que no, nunca se pintaron, pero sí hacen de velero, además, pero no nos hacen pintar. Bien, o sea, por lo menos ahí estamos tranquiles que no hay discriminación en cuanto a los colores de piel y cuando hablamos de pieles, hablamos de pieles en general. Bueno, está bueno eso y lo otro que quería comentarles es el tema de hoy, que no sé si han visto, que hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Que bueno, no tiene que ver específicamente con el tema de hoy en cuanto al abuso sexual infanto-juvenil, pero sí me parece importante que tengamos en cuenta que esto tiene que ver con nosotras las mujeres y con nuestra salud, que muchas veces la descuidamos, que muchas veces no la tenemos en cuenta, que muchas veces no hay equidad, que muchas veces hay pobreza menstrual. Y estaba leyendo de una ONG española que estaba tratando de reunir dinero haciendo unos almanaques
muy lindos, y juntar ese dinero a fin de enviarlos a África, a un lugar donde las mujeres que están menstruando se las aísla en chozas. Entonces, habían conseguido reunir algo así como 600 euros, pero bueno, a la mujer menstruante la aíslan en chozas porque se la sigue considerando impura. ¿Mm? Entonces, calculen ustedes qué tiene que ver esto, ¿no es cierto?, con nuestra sociocultura. Y nosotros decimos acá en Tucumán que está el cultivo del arándano. La mujer que está menstruando se le pide que no coseche el arándano. Entonces está bien, no se la aísla en una choza, pero no se la deja que coseche el arándano. Entonces, y de pronto están la cantidad de mitos que si haces mayonesa casera o si de pronto haces crema, chantilly, se corta la crema, se corta la mayonesa, si tocas la planta se seca. Entonces está bien, no nos aíslan en las chozas, pero de alguna manera estos mitos todavía siguen hasta nuestros días. Y esto que tiene que ver con la salud de la mujer y con los hábitos de la mujer, también hacen a las toallitas, al costo de las toallitas, porque muchas veces uno escucha, uy, bueno, pero ahora quieren que el costo de las toallitas, que mirá que... Y sí, porque hay muchas mujeres que no pueden acceder a estos elementos porque son caros y son elementos de primera necesidad para una mujer. Entonces, de pronto, las toallitas tienen una serie de cuestiones que hacen a que duran más tiempo, también así es como la piel que no respira, entonces volvemos a lo natural, pero todo eso es mientras haya posibilidades económicas. O la misma copa menstrual, que bueno, que de esa manera no se contamina el medio ambiente. Entonces, bueno, pero todo tiene un costo, porque la copa menstrual no es algo económico, no es algo que pueden comprar todas las mujeres. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones que quería traerlas a colación hoy también en cuanto a este tema de equidad y en lo menstrual, ¿no? Como para que tengamos en cuenta, como para que vayamos hablando, si bien esta clase de hoy no tiene que ver con eso exactamente, pero como para que vayamos hablando y nos aparezca en nuestra agenda. Bueno, quiero saber si ustedes están todos con teléfono o hay alguien conectado a computadora y que tenga teléfono. ¿Alguien me dice si está conectado a computadora? Yo estoy conectada a computadora. Bien, ¿y tenés teléfono? Sí. Perfecto. Bueno, no es para la primera parte de la clase casi seguro, pero para la segunda parte de la clase seguramente vamos a tener necesidad de hacer un pequeño ejercicio. Ok, Así, dale. bueno, muy bien, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? Ustedes me dicen, me avisas por favor. ¿Mm? Gracias. Bueno, estábamos hablando en este módulo de la temática de la prevención del abuso sexual infanto-juvenil y las necesidades de educación sexual integral tanto en niños, niñas y adolescentes, en niñas y jóvenes. Y hay que tener en cuenta la Declaración de los Derechos Sexuales Universales. Si bien estos han sido aprobados por asamblea en agosto en Hong Kong del 99, hace un montón de tiempo, se reconoce que la sexualidad es algo que somos, que nos constituye como seres humanos, pero cuánto de eso realmente es lo que nos impacta y es lo que nosotros recibimos. Nosotros tenemos un país que de pronto tiene leyes nacionales, pero a su vez un país que firma acuerdos y tratados internacionales. Por ese tema de los tratados internacionales, por más que no haya leyes específicas, si
uno conoce tratados, uno puede acceder a distintas formaciones y a ejecutar distintas instancias gracias a la firma del país en tratados internacionales. Entonces, hasta que estuvo la Ley de Educación Sexual Integral, que en realidad es el Plan Nacional o el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, nosotros podíamos hacer formación en educación sexual integral justamente por la firma de Argentina en esos tratados internacionales. Entonces, si bien si nosotros queremos referirnos a la formalidad, podemos decir que la educación sexual integral representa un aspecto de gran importancia en la formación integral, porque más allá del conocimiento o solamente de lo biológico, explicando procesos que son importantes como la construcción de la identidad de género, las relaciones afectivas en el ámbito de nuestra cultura, también hacemos hincapié en todo lo que tenga que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros trabajamos con la temática de la educación sexual integral, podemos ver que antes de que se instituya como educación sexual integral, hubo varias corrientes ideológicas que todavía hoy se están usando. Que no se las nombre o que se las nombre como educación sexual integral no quiere decir que éstas no se estén usando en distintos espacios. Por ejemplo, nosotros podemos hablar dentro de las corrientes ideológicas a una corriente puramente moralista. Entonces, cuando nosotros decimos una corriente moralista, nosotros podemos pensar, pero bueno, hablamos sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. O sea, o no decimos esto porque sí, porque de pronto quienes hayan asistido a algunas instituciones deben haber escuchado, y esto es así porque sí, y así debe ser. No vamos a hablar de las familias, porque muchas veces en las familias pasa esto, de decir, y esto es así porque sí. Pero bueno, pero ¿por qué no se puede tener relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo? ¿Y por qué no? Porque no se puede. Entonces, ahí hay una corriente moralista que se la encuentra digamos, muy dentro de nuestra sociocultura y que muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de esta situación. Entonces, el por qué sí y por qué así es y por qué eso está bien y por qué esto otro está mal, es algo que nosotros lo hemos vivido, lo hemos recibido en distintas instancias. Muchas veces sin darnos cuenta. Y repetimos ese modelo muchas veces sin darnos cuenta. Y estamos hablando cuando hay una currícula establecida. No es que estamos hablando de socialización sexual, porque en cuanto a la socialización sexual es algo que nos involucra a todos, porque estamos todos dentro de la socialización sexual. La educación es cuando hay determinada currícula, pero en esa determinada currícula hay una corriente ideológica moralista. Entonces, que nosotros la podemos descubrir y si de paso hacemos memoria, podemos ver cómo en diversas situaciones de nuestra vida esto apareció. O apareció en una prima, o en una madre, o en una tía, o en una... que estaría bueno que ustedes les pregunten, che, abuela, suponte, o abuelo, en tu época hablaban de tal cosa y no, ¿y por qué no hablaban? ¿Y por qué no? Porque de eso no se hablaba. Entonces, ahí tenemos corriente que es importante. A las bien, no nos debemos olvidar que cuando hablamos de educación sexual integral, en realidad en muchos espacios lo único que se está haciendo es poner hechos biológicos o de tinte patológico como una pseudoeducación sexual integral. Por ejemplo, cuando de pronto no se tiene en cuenta a las y los docentes de un establecimiento educativo para que dicten los contenidos de ESI y llaman a un profesional, ya sea porque sea médico, psicólogo, para que dicte una charla, para que dé una charla, para que dé un taller,
Y de pronto lo único que quieren es que se hable de métodos anticonceptivos, de lo que ocurre si uno tiene relaciones sexuales coitales. Y entonces esa es otra corriente ideológica que tiene que ver con algo completamente negativo para la sexualidad, que tiene que ver con esto de si tenés relaciones sexuales te vas a enfermar, si tenés relaciones sexuales te vas a embarazar, si tenés relaciones sexuales te vas a morir. Calculen ustedes cuánto nos pueden escuchar estos niñas y adolescentes si nosotros llegamos con ese mensaje. Como primera medida, estamos desconociendo que la educación sexual integral la deben hacer los mismos docentes del establecimiento. O sea, no tienen que recurrir absolutamente a nadie de fuera del establecimiento. Y como segunda medida, la connotación negativa que estamos haciendo sobre la sexualidad hace que justamente esos niñes a los que nosotros queremos llegar digan directamente, si ya me voy a morir haciendo esto, y pues será cuestión de que me muera. Entonces, nuestro mensaje no es recibido y nuestro mensaje no sirve para llegar, mucho menos una charla de un toco y me voy, porque seguramente ni siquiera vamos a detectar alguna situación que ocurra con el grupo al que estamos dando esa charla o estamos haciendo ese taller o teniendo ese encuentro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que ese tipo de educación sexual con esa corriente ideológica impacta de manera negativa. Y ese impacto negativo sobre la sexualidad no es algo que nos sirva a nosotros como personas para desarrollarnos en un mundo donde necesitamos tener salud sexual y desarrollar nuestra salud sexual al máximo grado. Entonces, si nosotros pensamos que la educación sexual no debe estar basada puramente en lo biológico, sino que hay que tener en cuenta los aspectos corporales, afectivos, cognitivos, relacionales, fundamentalmente los derechos, como dijimos, acá tenemos que pensar que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de tutela, y hay que hablar de la educación sexual integral de acuerdo a los espacios curriculares y a los lineamientos curriculares que nos marca este Programa Nacional de Educación Sexual Integral con la Ley 26.150. Bueno, entonces, si nosotros tenemos en cuenta que niños, niñas y adolescentes necesitan información correcta, también sabemos que la información no es suficiente en el caso de la educación sexual integral. Nosotros sabemos que la información es una pata que nosotros necesitamos, pero si nosotros de pronto hacemos una pequeña encuesta con los niños, niñas y adolescentes, podemos decirle, ¿conoces algún método anticonceptivo? Bueno, sí, no. ¿Tuviste relaciones? Sí. ¿Usaste algún método anticonceptivo? No. O sea, conocen el método, tienen relaciones, pero no lo usan. Entonces, ¿qué otra cosa necesitaremos a la hora de tener este encuentro con niños, niñas y adolescentes para que esa información no sea lo único que les llegue? ¿Mm? Bueno, y en cuanto a la valoración de la educación sexual integral, y acá sí hago hincapié porque de pronto estamos dejando un aspecto de las niñeces que son las personas con discapacidad, como si no tuvieran acceso a la educación sexual integral, como si no pudieran acceder a la educación sexual integral. Entonces, si nosotros sabemos que la educación sexual es fundamental, es básica para el desarrollo de una niña o un niño, esto no tiene que ver con que el niño, la niña, el joven, el adolescente tenga o no una discapacidad. Es para todas las personas. Eso no tiene necesidad de ser aclarado. Sin embargo, en nuestro medio debe ser aclarado. ¿Por qué digo en nuestro medio? Porque de pronto en nuestro medio también discriminamos a la persona con discapacidad
muchas veces las discriminamos. Y esa discapacidad social que recibe la persona con discapacidad, esa persona con discapacidad, es mucho más grave que la misma discapacidad que tiene la persona. Pongamos un ejemplo, sencillísimo, una silla de ruedas que necesite subir a algún lugar en la escuela, que tenga escalera la escuela, no digamos ni siquiera que tenga escalera. Supongamos que tenga unos cuantos escalones a la entrada a la escuela. Supongamos que la persona no tenga visión. Supongamos que la persona no escuche. Supongamos que la persona, es más, puede ser una persona con una discapacidad transitoria, ni siquiera permanente. Pero, ¿cuánto discapacita el medio? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque si de pronto nosotros pensamos que ese niño o niña con discapacidad es diferente y no debe recibir la ESI porque no lo va a entender, porque no tiene el mismo manejo, y estamos completamente equivocados. Porque ese niño, esa niña o ese adolescente tiene todos los derechos exactamente igual que el otro niño, niña o adolescente a recibir educación sexual integral. No seamos nosotros quienes hagamos la diferencia y terminemos haciendo una discapacidad de tipo social donde no debiera haber. Entonces, si pretendemos construir una sociedad en la que podamos convivir en igualdad sin discriminaciones, es imprescindible proporcionar una educación afectiva, emocional y sexual de calidad. Mañana la licenciada Analía Laguaniti hablará sobre el tema de la educación emocional. Así que mañana se va a poder desarrollar todo esto. Bueno, acá tenemos una interrelación entre sexualidad y crecimiento personal. Cuando la sexualidad sabemos que está íntimamente ligada a lo privado, pero también está regulada social y culturalmente. Y nosotros sabemos que con respecto a esto hay ritos de pasaje que son tenidos en cuenta. Estos ritos de pasaje, sobre todo en varones, más que en mujeres, en nuestro medio, tienen que ver, por ejemplo, con el hacerse macho. Mirá, ya le está creciendo el vello, ya está haciéndose machito, se está haciendo grande, ya empezó a salir, ya tiene relaciones sexuales con mujeres. Entonces, estos ritos de pasaje son importantes en nuestra sociocultura. Y en el caso de las mujeres, no nos olvidemos cuando llega la menstruación. De pronto, esa niña que estaba jugando alegremente con sus amiguitas, con sus compañeritas, tiene la menstruación y le hacen todo como una ceremonia diciéndole, bueno, ahora te has convertido en mujer, ahora sos una mujer. O sea, sigue siendo la misma niña, acaba de menstruar, sigue siendo la misma niña. Entonces, estos ritos de pasaje es como que es importante conocerlos para saber en nuestro medio cuáles son los que nos están marcando. El conocimiento sexual nos ayuda a crecer como personas, nos hace aprender a ser felices y es un reto importante y permanente del ser humano, y la educación sexual contribuye de una manera importante a lograr esa felicidad dando respuesta a las necesidades de aprendizaje. Y si yo no sé la respuesta, digo no sé y la busco en otro lado, o le digo a la persona que me está preguntando, mira, podemos buscar juntos, pero no le doy una respuesta equivocada, ni la equivoco a la persona. Y con respecto a esto de los derechos universales, sabemos que la educación sexual es la información basada en el conocimiento científico, en la libertad, en la autonomía, privacidad, equidad, placer, expresión emocional y libre asociación sexual, el poder hacer opciones reproductivas y el cuidado de la salud sexual, sabiendo que, y esto sí es importante que nosotros lo tengamos como en vista, ¿no?
La sexualidad es una parte integral de la persona y su desarrollo depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. O sea, no dejemos de lado todo esto que nos constituye en personas deseantes, en personas deseadas, en personas con necesidades de afecto y de ternura. En un mundo que por ahí está desprovisto de ternura, en espacios que están desprovistos de amorosidad, bueno, es importante hacer hincapié en esto que estábamos mencionando. Y en el último Congreso de México se dio entidad sobre todo al placer como un derecho humano básico. Sabemos que nuestro cuerpo es fuente de comunicación, de afecto, de ternura y placer. En el comportamiento sexual del ser humano, de la persona, tienen gran influencia factores de carácter sociocultural, dado que la nuestra es una conducta social y como tal es interpretada y regulada en la sociedad. Por lo tanto, se hace que tanto niños, niñas y adolescentes, con o sin discapacidad, reciban información sobre el tema y orientación para poder manifestar su sexualidad de manera social y culturalmente adecuada. Bueno, ese sería como el comienzo a la clase de hoy, las necesidades que se detectan con respecto a la educación sexual integral para que sea realmente una educación sexual integral de calidad. Y no nos quedemos en una corriente biologista, patologista, que tiene un enfoque mucho más moralista, aunque esto esté teñido de ciertos conocimientos pseudocientíficos y que nos llevemos de muchos mitos y tabúes que todavía están presentes en nuestra sociocultura. Con respecto al maltrato infantil, se define como los abusos y la desatención del que son objeto las personas menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, niña o adolescente, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Con esta definición nosotros vemos cómo muchas veces hemos visto situaciones de maltrato que no han sido tildadas de maltrato. Vamos a hacer un trabajo después cuando saquemos la pantalla, cuando dejemos de compartir pantalla, que tiene que ver con las situaciones en las que hemos estado involucradas muchas veces sin reconocer que había una situación de maltrato. Y en el maltrato infantil se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener presente es que muchas niñas son amenazados en sus familias y el único espacio en el que lo pueden relatar es en el de la escuela, en el del colegio. Entonces, que nosotros estemos atentos o en la consulta o en el consultorio de pronto, el niño que dice, me han golpeado, me han pegado, me han empujado, y lo veo y veo que aparece en esta consulta con este hematoma y en la otra consulta con otro hematoma. Vamos a ver los lugares como para prestar atención y me tiene que llamar la atención. No puede ser, tengo que ver qué es lo que pasa con ese niño que permanentemente se cae.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con ese niño que está cayéndose permanentemente y que lo traen a la consulta porque se cae? ¿Hay alguna situación neurológica que amerite? ¿Hay alguna situación de déficit visual que amerite? ¿O hay otra situación que está por detrás de esto? Entonces, cada uno de nosotros en los lugares de trabajo o en los lugares que nos toque ocupar durante nuestra existencia, tenemos que estar alertas porque estas situaciones son muchísimo más comunes de las que nosotros creemos. Las distintas formas de maltrato. Entonces, una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca y para ello es necesario un enfoque multisectorial. Y acá nosotros podemos ver cómo estas personas adultas tal vez nunca hayan podido hablar sobre situación de maltrato. Es más, estas personas que en sus casas era necesario que les pongan ese límite, era necesario ese límite para que crezcan sanos y sean personas de bien, para que la planta no crezca torcida. Entonces recurrían al castigo, al maltrato físico. En el caso de las mujeres, vemos cómo la diferencia de 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones declaran haber abusos sexuales. Ahora, con respecto al castigo, vemos que en cuanto al castigo físico, es más intenso el castigo físico en los varones que en las mujeres. Es como que el varón tiene que bancarse más el castigo físico en cuanto al golpe, en cuanto al látigo, en cuanto al cinto. Entonces, eso hace que sea como más macho también, ¿no? Es como que encima no llores. Si yo te castigo, no llores, porque uno tiene que ser, el varón tiene que ser bien macho. Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, pero ya sabemos que es necesario un enfoque multisectorial y hacer muchísima educación, instrucción de todos estos temas en las familias, en la comunidad, para que las situaciones de maltrato sean vistas como situaciones de maltrato y no sean naturalizadas. Bueno, en cuanto al abuso sexual infantil, sabemos que es una intromisión a la sexualidad infantil cuando una persona, por lo general mayor, se involucra en actividad con un o con una menor cuya finalidad es excitarse o excitarse, excitar o excitarse sexualmente, imponiendo esta relación. Se dan instituciones sociales que deberían ser cuna de protección y cuidado. La escuela, las familias e instituciones religiosas. Nosotros sabemos que el mayor porcentaje de abusos se producen intrafamiliarmente. De pronto, cuando tenemos hijes, alumnos, les decimos, tené cuidado cuando vayas a la calle, tené cuidado con la persona que se te acerca, tené cuidado con quien te ofrece algo, tené cuidado, pero no se habla de los contactos cercanos y próximos donde ocurre más frecuentemente el abuso, que es el intrafamiliar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer prevención del abuso sexual infantil, tenemos que saber dónde se produce más el abuso. Tenemos que detectar cuáles son los lugares. Si de pronto aparecen situaciones abusivas en la escuela, si de pronto aparecen situaciones abusivas en la familia o de pronto en las instituciones religiosas. Ustedes saben que las instituciones religiosas muchas veces tapan las cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual infantil.
Cuando fue el Papa a Chile, si mal no recuerdo, tal vez hace un par de años, uno de los obispos muy importantes de Chile estaba sindicado como abusador. Sin embargo, el Papa se enfureció cuando le preguntaron, iba en el vuelo de vuelta a Roma, tuvo que pedir disculpas porque él decía que mientras eso no esté como decidido, no podía culpárselo y que, bueno, era una persona de bien. Y después tuvo que pedir disculpas porque efectivamente era un abusador. Como ese, montones de casos, no solamente en la religión católica, sino en todas las religiones, y eso es lo más grave, por el espacio de poder, por el lugar que ocupa esa persona. Entonces, no es lo mismo el lugar que ocupa un sacerdote, que uno va a la confesión, donde hay esa situación de intimidad con el confesor, con el que yo le digo, el poder que tiene ese sacerdote sobre mí es diferente a que, por ejemplo, yo hable con un contador. No es lo mismo. Es absolutamente diferente. Es diferente que yo esté hablando con un médico o un personal de la salud, un psicólogo, a que yo esté conversando con un arquitecto. Es diferente. Los lugares de poder son completamente diferentes. Y por eso pasa así también con la escuela y pasa igual con la familia. Entonces, no está tan mal que yo le toque la cabeza, no está tan mal que le toque el brazo, pero si nos queremos, somos familia, le puedo dar un abrazo apretado. Entonces lo mismo pasa con el sacerdote, lo mismo pasa con el médico, la médica, el psicólogo, lo mismo pasa con el profesor en la escuela. Entonces, de pronto, estas instancias que debieran ser instancias de cuidado, de cambian el rol por uno de explotación. Entonces, el rol de cuidado cambia al rol de explotación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bien en claro. Y con respecto al abuso sexual infantil, que lo vamos a ir desarrollando, dentro de los maltratos a la infancia tenemos el físico o emocional. Ustedes muchas veces habrán detectado los castigos físicos en ustedes mismos, en primos, primas, tíos, en fin, hasta a veces en las parejas que les ha tocado cerca. Entonces, porque la cuestión física es fácilmente detectable. No es igual la cuestión emocional. ¿Cómo sé yo que hay un maltrato emocional? ¿Qué pasa cuando mi palabra descalifica al otro? ¿Qué pasa cuando yo hablo de manera peyorativa de la otra persona? ¿Qué pasa cuando yo a ese niño le digo, sos el mismo inútil de siempre? ¿Qué pasa cuando yo a ese niño le digo, y claro, si tu hermana siempre es más inteligente que vos, y vos, ¿eso es todo lo que podés hacer? O sea, ¿qué pasa con esas situaciones? Lo mismo cuando hay situaciones de negligencia y de pronto no le doy de comer, no le asisto si necesita ayuda, no le llevo a que le pongan las vacunas, no le controlo el peso, no sé si toma la leche, no sé si su crecimiento es acorde a la edad. Bueno, de pronto tengo que hacer otras cosas y lo dejo con el pañal horas y horas y horas, lo dejo en un lugar que hace mucho calor y se deshidrata, lo dejo en un lugar frío donde le hace mucho frío y se congela. Entonces, de pronto, todas estas situaciones tienen que ver con el maltrato a la infancia. Por eso cuando nosotros abrimos esta caja de Pandora, salen muchísimas situaciones que nos saltan a la vista. No solamente nos saltan a la vista porque tal vez la hemos atravesado nosotros mismos. Y en todo esto también está mezclado
el síndrome de Munchausen, Caffey y Kempe, que son síndromes donde el cuerpo está involucrado con enfermedades. Cuando, por ejemplo, muchas veces nos habrá llamado la atención de un niño que va a una guardia o que va a la consulta y uno lo revisa y le dice, bueno, no, tiene una angina roja. Y le dice, bueno, tiene que tomar un antipirético, ya se le va a pasar 48 horas. Y por lo general la madre empieza, no, pero yo sé, doctor, doctora, que esto no le va a pasar así nomás, necesito un antibiótico. No, no necesito un antibiótico, es una angina roja, es viral, no le va a hacer nada el antibiótico. Que yo sí sé, porque yo sé lo que es esto, porque después la fiebre no le baja, que necesita el antibiótico. Mire, señor, señora, no necesita el antibiótico, es una angina roja. Y empieza a circular de consultorio a consultorio hasta que finalmente consigue quien le dé el antibiótico. Ese es un pequeño paso, porque empieza con el antibiótico, después ya es la cantidad de anginas, mire la cantidad de anginas que tiene, que está tomando antibiótico, y hay que operarle las amígdalas y las adenoides también. Entonces, vamos después a la operación de amígdalas y después seguimos y le duele la panza y siempre tiene dolores de panza y hay que operarlo de la apendicitis que supuestamente tiene. Y se va creando un círculo vicioso donde ese niño de pronto se le revisa la historia clínica y tiene muchísimas entradas a las guardias y a las consultas por cuadros que no están bien determinados y que muchos colegas, sin saber que existen estas situaciones como el síndrome de Munchausen, ¿no es cierto?, ponen la firma, hacen la operación y la vida de ese niño está en juego. Entonces, en cuanto a los otros síndromes, tanto Caffey o Kempe, es cuando ocurren fracturas. Y acá tenemos, por ejemplo, las famosas sacudidas de las niñeces, ¿no? Es cuando se lo agarra al infante y se le sacude la cabeza, por ejemplo, para que se calle. Entonces, de pronto, es como el golpe que se le da al infante para que se calle, que son las llamadas fracturas estas, que son un hallazgo radiológico. Entonces, ¿cuántos húmeros fracturados, cuántos fémures fracturados hay que no hay una muy buena explicación y nosotros muchas veces no hacemos el interrogatorio porque no estamos pensando en el maltrato a la infancia? Entonces, para que yo haga una pregunta, tiene que ser porque ya tengo en mi cabeza incorporado que eso puede ser un maltrato a la infancia. No es que sea, pero sí tengo que tener presente que puede ser un maltrato en la infancia. Y después, dentro de las formas raras que tenemos, son los rituales satánicos, las niñeces en guerra y cómo los usan de botín de guerra, o la sustitución de identidad. En cuanto a la explotación sexual infanto-juvenil, tenemos el tema de la trata, la prostitución, la pornografía infantil, el turismo sexual y el abuso sexual. Dentro de la trata, ustedes saben que esta es otra cuestión de discriminación. Antes se decía trata de blancas, porque se suponía que las únicas que podían ser comercializadas, los cuerpos, eran de las mujeres negras, de piel negra. En el caso de las blancas había una ley que impedía que esto ocurra. Entonces, por eso era trata de blancas, porque en las mujeres de piel negra esto ni se lo consideraba como algo ilegal. Entonces, no hace tantos años se ha sacado lo de trata de blanca, o sea, calculen, 2021 se sacó el logo de la negrita con guantes, entonces calculen cómo vamos con el tema de la discriminación con las personas de raza negra. Con respecto a la prostitución, ya vamos a ver, o al trabajo sexual infantil, la pornografía infantil también, y el turismo sexual. Hay lugares del mundo, ahora bueno, en pandemia es más difícil, donde se ofrecen tours para que de alguna forma tengan sexo
con niñas y adolescentes muy jóvenes y son trasladados esos turistas, sobre todo a algunos lugares del Caribe. Entonces también hay que saber que esto ocurre. Muchas veces no es solamente del Caribe, muchas veces son personas que en nuestro propio país salen de un lugar y se van a otro a fin de conseguir niñas o jóvenes muy jovencitas o púberes. Bueno, esto es algo que les quería mostrar para estar atentos, donde son las partes del cuerpo donde las niñas se lastiman. ¿Dónde es posible que se lastimen? Nosotros tenemos la zona de la cabeza, por ahí podemos tener la zona del mentón, porque ustedes habrán visto que las niñas siempre tienen algún lastimadito aquí en el mentón, ¿no es cierto? Porque se caen. El tema de acá, ¿no es cierto? En las piernas tenemos estos 3 lugares que viven moreteados porque se arrastran, porque se golpean, porque se caen. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y en cuanto a la espalda, es mucho más difícil que se lastimen. Por empezar, las niñeces y los niños más pequeños consideran que solamente tienen frente. Es como que no reconocen la espalda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, las partes del cuerpo lastimadas, sospechosas de maltrato, ustedes vean cómo se amplía. Acá en la cabeza, pero acá tenemos la parte del cuello y del cartílago porque hay acogotamiento. Entonces tenemos que saber que esta parte, por ejemplo, que tiene que ver con las orejas, esta parte que tiene que ver con la frente, con la nariz y con la boca, las trompadas, las cachetadas fuertes, los golpes fuertes sobre la cara que dejan huellas y que muchas veces quedan los dedos marcados en el rostro, nos tienen que llamar la atención. Acá vemos cómo tenemos, en el anterior veíamos solamente acá en la zona del antebrazo, en la zona de flexión del codo, en cambio acá vemos cómo están estos otros lugares de incorporada y estas son las partes sospechosas de maltrato infantil. El tema de los genitales, de las muñecas, porque los agarran de las muñecas, los levantan de las muñecas, el tema de la espalda. Acuérdense que en la diapo anterior, ¿no es cierto? Acá en la diapo anterior no aparecía para nada el tema de la espalda. Sin embargo, acá Amelia, tenemos las partes. Sí. perdón, ahí hay una Sí. compañera que quiere entrar, dice, y está esperando para que se la acepte. Quiere entrar a la clase. Dice que avise. Pero yo no sé si puedo. A ver, espérate. No sé si Ahí puedo. ya, creo que es ahí. A ver, espérate. No sé si puedo darle entrada a Aisha. Ahí está. A ver. Aisha entró. ¿Entró Aisha? Hola, Ahora Aisha. sí, gracias. Bueno, y te cuento que estoy acá con problemas con el Google Meet, que es nuevo, así que no sé si volvemos ahora, así que vamos viendo qué es lo que pasa. ¿Lo ven ahí? ¿Se Sí, ve perfecto. bien? Ah, bueno, menos mal. Listo, perfecto. Lo ponemos más grande para que así puedan ver mejor. Ahí está. Bueno, entonces, estábamos hablando de las partes del cuerpo lastimadas sospechosas de maltrato. Entonces, habíamos visto en el caso anterior, cuando había situaciones de maltrato, en la parte de la espalda, del dorso del cuerpo, es como que no había ninguna señal. Cuando nosotros pensamos en maltrato, es porque tenemos este tipo de lesiones. Y muchas veces son cintarazos, caños, palos, látigos, ¿no es cierto? Entonces, las famosas nalgadas que se les da, entonces vemos cómo se ponen de espalda para recibir el golpe.
Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Ustedes saben que todo esto queda grabado y esto queda a disposición de ustedes. Sí me parece importante que lo tengan en cuenta porque estas lesiones existen y quienes estamos en consultorio o hemos estado muchos años en consultorio, tanto en guardia como en consultorio de clínica, vemos este tipo de situaciones con mucha frecuencia. Bueno, y acá tenemos algunos mitos con respecto al abuso sexual infanto-juvenil. Como por ejemplo, los niños son abusados por desconocidos. Nosotros sabemos que en su mayor parte, más del 87% de los casos, los abusos son intrafamiliares. Y cuando nosotros decimos el abuso está producido por una persona que está tan cerca como la casa y tan lejos como el vecino. O sea, porque la mayor parte de los abusos son intrafamiliares o son del ámbito doméstico. Entonces, hemos visto intrafamiliares en la faz religiosa y en la parte de la escuela. Entonces, tenemos que tener cuidado de ese tipo de situaciones y llamarles la atención a las niñeces sobre ese tema y no hacer hincapié solamente en el tema de les desconocidos. Y hablamos más de desconocidos porque más del 90% de los abusos son cometidos por varones y más del 95% de los abusos son cometidos por varones heterosexuales. Entonces, esto no es un dato menor, no es algo que nosotros no debamos tener en cuenta. Entonces, varones heterosexuales, porque el segundo ítem dice los abusadores son enfermos psiquiátricos. No, acá no se trata de enfermos psiquiátricos, peyorativamente como enfermos psiquiátricos. Acá se trata de personas, de varones sobre todo, que están en nuestras vidas, que se visten de una manera como nos vestimos todos y que pasan completamente desapercibidos, que tienen un trato la mayor de las veces muy cordial, que son personas muy agradables, que uno termina diciendo, pero es imposible que esa persona tenga ese tipo de actitud o ese tipo de desliz. No, esa persona comete delitos porque tiene una intromisión sobre la sexualidad de ese niño o de esa niña. Entonces hemos visto que el abuso sexual infantil se da en 1 de cada 5 niñas y en 1 de cada 13 varones. Entonces, esto con respecto a que solo las niñas son abusadas. Y acá habíamos visto que en cuanto al respecto al tema del maltrato en los varones, el maltrato físico es mucho más potente en el varón, pero el maltrato y el abuso sexual es mucho más frecuente en la mujer. Y acá en las niñas me refiero, ¿no? O sea, es adueñarse del cuerpo de la niña, porque en definitiva es eso, es poseerlo, es adueñarse del cuerpo de la niña, y mientras tanto descargar la furia con el golpe sobre el cuerpo del varón. Y también se lo puede abusar, pero es el golpe sobre el cuerpo del varón y el abuso sexual sobre el cuerpo de la mujer. Y acá tenemos este otro mito que se da con mucha frecuencia y que a veces lo habrán escuchado, sobre todo de personas mayores, que dicen, algunas se lo buscan. Entonces, de pronto es una chica que sale con una mini, un escote, una transparencia, que baila de determinada manera. Entonces, se lo están buscando. ¿Por qué tengo que expresar una cosa así cuando esa niña, esa joven, esa adolescente está usando lo que desea usar? Es su cuerpo. Eso no le da derecho a ese varón a tocar, a entrometerse, a tener una intromisión en ese cuerpo de esa niña o de esa adolescente, por más que la ropa que use tenga determinadas características o que baile de determinada manera.
O de pronto volvemos al tema del alcohol. O sea, si esa chica, esa niña, esa joven está vestida de determinada manera, está bailando de determinada manera y consume alcohol, entonces en realidad lo que está buscando es que se la viole. Lo que está buscando es que se la abuse. Ahora, ustedes vean cuántos varones se visten con ropa apretada, cuántos varones toman alcohol, cuántos varones bailan de determinada forma y no tienen las mujeres que los violan y que los abusan sexualmente. Entonces, bueno, esto es algo como para tener en cuenta. Bueno, y un ítem que no es menor es sobre les niñes mienten con facilidad. Y esto es algo que se usa muchísimo en la justicia para desacreditar a las niñeces cuando van a la justicia. Este tipo de situaciones son muy desgastantes para las familias, después vamos a ver lo que pasa, porque de pronto surge una situación, el niño o la niña sobre todo no dice nada, al cabo de un tiempo aparece algún hecho que hace que la niña hable a alguien de la familia, ese alguien de la familia avisa, lo pone en palabras, hay una discusión familiar, hay una ruptura de la familia, una ruptura familiar importante, porque bueno, esa niña ha puesto en palabras una situación abusiva, se recurre, por ejemplo, a la denuncia y ahí viene la situación problemática. Porque esa niña, sobre todo si es una cuestión intrafamiliar, hay una familia por parte de la madre, una familia por parte del padre. Entonces pasa a ser la familia completa la que siente que se le acusa y no es que se acuse a alguien de la familia o por lo menos se presentan las pruebas o la niña pone en palabras lo que ha ocurrido con alguien de la familia, sino de pronto es como que toda la familia, tanto del padre o de la madre, de acuerdo a la situación, se siente censurada o se siente que está mirada de otra manera. Entonces, bueno, todo eso se vuelve en la relación de la familia de origen y se vuelve en contra de la relación de la familia de origen y hay un desgaste importante en el que también tiene que ver la justicia, porque la justicia, de acuerdo a la edad de la niña, toma intervención y acá en nuestro país, por lo menos, esa niña o niño tiene que ir a una cámara de Gesell. En la cámara de Gesell, afuera de la cámara de Gesell, estarán las distintas personas que tienen que ver con el caso y esa niña hace un relato de la situación. Luego de ese relato de la situación que tiene que quedar debidamente grabado para que la niña no tenga que ser nuevamente interrogada ni tenga que estar en un juicio, por lo general se le pide un psicodiagnóstico. Entonces, ustedes piensen en estas situaciones de pandemia, en estas situaciones de vulnerabilidad, lo que es trabajar con las niñeces más pequeñas cuando se le pide un psicodiagnóstico, cuando tribunales tiene tantas idas y vueltas, cuando estas niñas sobre todo son tan pequeñas que tienen que concurrir con alguien que las lleve, que las traiga, que las acompañe, porque no pueden estar solas porque son muy pequeñas algunas de ellas. Entonces, más allá de la cámara de Gesell, no es que se termina ahí. Ahí es una parte que se termina, pero después sigue el tema del psicodiagnóstico y de ahí en más se decide si se lo imputa o no se lo imputa a la persona que se ha denunciado. Y con respecto a las madres, porque siempre se hace hincapié en las madres, que esa es otra cuestión. Una madre no lo permitiría, denunciaría siempre. Muchas veces sabemos que la situación o las situaciones que viven las madres son de vulnerabilidad. A veces no saben, a veces prefieren no saber. A veces es como que ese
padrastro, porque por lo general es el padrastro de la niña, es la única manutención de un hogar donde hay otras niñeces. Entonces, esa madre que a su vez ha sido vulnerada, que a su vez recibe malos tratos, que a su vez tal vez ha sufrido violencia y abusos sexuales cuando ha sido niña, es como que por su misma situación prefiere no denunciar. Y otra cosa que tenemos que estar atentos es, si fuera en nuestro entorno, lo sabríamos. ¿Y saben qué? Muchas veces no lo sabemos. Y muchas veces pasa completamente desapercibido y muchas veces estos niños, niñas o adolescentes no se animan a hablar porque se sienten culpables. La mayor parte de las veces el abusador consigue involucrarlos en una trama de silencio y de complicidad, haciéndolos sentir cómplices y culpables. Cuando acá tenemos que tener presente que hay un solo culpable, que es el abusador. Entonces, no podemos perder de vista que estamos hablando de abuso sexual infanto-juvenil. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que tener presentes a la hora del abuso sexual infanto-juvenil? Tenemos que poder brindar recursos teóricos y prácticos para la detección y la prevención del abuso sexual infanto-juvenil, así como también de otros malos tratos. Sensibilizar a los adultos sobre su responsabilidad en la prevención. Ayudar a desarrollar habilidades sociales, que ya vamos a ver cuáles son, y conductas protectoras de prevención. Concientizar sobre la importancia de la capacitación en forma vivencial para hacer revisión de habilidades sociales y actitudes sobre el abuso sexual infantil. Ahí tengo ruido como de alguien que quiere entrar. ¿Me permiten que salga para hacer entrar a alguien? Por favor. A ver. Vamos a ver. Acá está. Estamos admitiendo a Ale Bornes. ¿Dónde está? Bueno, ahí está. Sigamos con la presentación. Bien. Bueno. Vamos acá con la copita. Entonces, veamos esto en cuanto a los objetivos habíamos dicho. Y el abuso sexual infantil, ya sabemos que es un tema complejo para abordar y se puede hacer desde diferentes áreas, desde la antropológica, desde la clínica, desde la legal y desde la educativa. Nosotros vamos a avanzar con el tema desde lo educativo. Y sí hay que tener en cuenta, desde nuestra asociación hacemos hincapié en todo lo que tiene que ver con los derechos del niño. Y no perdamos de vista la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del año 1989. Habíamos hablado que habíamos visto que este niño, estas niñeces o estas infancias pasan de ser objetos de tutela para ser sujetos de derecho. Y como tal les corresponden los derechos. Dentro del abuso sexual infantil tenemos que tener en cuenta algunas situaciones, como por ejemplo la asimetría de edad o de poder entre la víctima y el agresor. La asimetría de poder deja a la víctima en inferioridad de condiciones para imponer su voluntad. Y a eso nos referíamos cuando hablábamos sobre el sacerdote, el poder de la confesión, el tema de la culpa, el médico, la médica, el profe de educación física,
¿Mm? El padre, el padrastro, el tío, el vecino, o sea, hay una asimetría de poder. Estamos hablando de personas del entorno y estamos hablando de abuso sexual infanto-juvenil, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que hay una asimetría de edad, podemos pensar entre 4 a 5 años, pero no nos podemos olvidar tampoco que pueden tener la misma edad, pero sin embargo tener algún retardo madurativo, sin embargo tener alguna situación de que sea un niño de 12 años con retardo madurativo, con una discapacidad, que sea una persona con discapacidad y que la otra persona tenga la misma edad, pero que no tenga el retardo madurativo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esto no es tan taxativo. Tenemos que ver las características de cada situación. Entonces, ¿hay una asimetría de edad o no la hay? ¿Hay una situación de discapacidad o no la hay? ¿Hay una asimetría de poder o no la hay? Entonces, hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que evaluar en la relación o en esta victimización que hay para poder evaluarla a la situación. Pero se da con muchísima frecuencia la asimetría de poder. Después tenemos que tener en cuenta las conductas de sometimiento, cualquier actitud de coerción. Puede ser de tipo física, que es lo que nosotros más reconocemos, porque la amenaza, la presión, el engaño, eso se puede reconocer. Se lo puede reconocer el engaño después que ha pasado, claro que se lo puede reconocer, pero hay un fenómeno que no es fácil de reconocer, porque no hay una actitud de coerción, que es el fenómeno del hechizo. El fenómeno del hechizo se da sobre todo con mujeres, con niñas, adolescentes, 12, 14, 15 años, con varones que le llevan 10, 15 o más años, que son del entorno y que empiezan de a poco el acercamiento. Y se llama justamente fenómeno del hechizo porque surge una cuestión de encantamiento. Y en este encantamiento no hay presión, no hay violencia física, pero hay un encantamiento, hay un hechizo. Es como una tela de araña que se va tejiendo sobre la persona, sobre esta niña, sobre esta adolescente. De pronto la espero, la acompaño, la llevo en el auto, le hago algún regalo, le regalo los auriculares que quiere. Ay, mirá, sé que te ha gustado tal video, sé que te ha gustado tal cosa, te traigo. Entonces, esa situación hace que de pronto el acercamiento físico sea como hasta tomado naturalmente. Y ese acercamiento físico se va incrementando a medida que los encuentros se suceden. ¿Hay amenaza? No la hay. ¿Hay algún golpe? No lo hay. ¿Hay una presión? No la hay. Pero en la persona abusadora estuvo esta situación desde el primer momento. Por eso es una situación abusiva, porque la persona que abusa de esta niña, de esta jovencita, de esta adolescente, siempre tuvo la intención del abuso. Que lo haya llevado a cabo de esta manera, o por el golpe, o por la presión, o por el engaño, es igualmente abusiva, porque siempre estuvo la intencionalidad del abuso. Eso es algo que tenemos que tener presente para no confundirnos y decir, como no hubo presión, como no hubo un golpe, como no hubo una amenaza con un revólver, con un cuchillo, no hay abuso. Sí hay abuso. Se llama fenómeno del hechizo y no hay ningún tipo de presión a la vista, no hay ningún tipo de lesión física, no hay ningún tipo de engaño. Entonces, muchas veces esa niña adolescente aparece con un embarazo y uno le pregunta, ¿pero te han obligado? No. ¿Te han amenazado con un cuchillo, con un revólver? No. Entonces,
hay un enamoramiento de esa niña, de esa joven, de esa adolescente, hacia ese varón que siempre tuvo la intencionalidad del abuso. Bueno, y con respecto a las conductas sexuales, tenemos con contacto físico, que pueden ser en zonas de significado sexual o sin contacto físico, como el caso del exhibicionismo o de las peticiones sexuales, o en el caso de proferir palabras o insultos de contenido sexual, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente en cuanto a las conductas sexuales. Y aquí hay una situación en particular que me gustaría que la veamos luego de hacer un intermedio de 15 minutos, si les parece,